Pues bien, vamos a trabajar ahora lo que corresponde al pensar, a la comprensión ya de la psicología como ciencia, ¿verdad? Y vamos a ver aquí que tenemos diversas acepciones de la psicología. La primera acepción de la psicología es una acepción etimológica. ¿Qué significa? El típico discurso que ustedes conocen, alma, logos, ciencia. Es decir, la ciencia del alma, la psicología se comprende como un estudio del alma. Pero aquí vamos a tener un problema. Al comprender la psicología como el estudio del alma, vamos a ver que hay un problema de carácter, en un primer momento de carácter lingüístico. ¿Por qué? Porque desde la semántica, es decir, el significado de las palabras, desde la semántica vamos a ver que se le llama alma a una entidad abstracta. Una entidad abstracta e inmaterial. Entonces, la crítica que aparece aquí al hablar de la psicología como esta entidad abstracta e inmaterial, se constituye que el objeto de estudio de la psicología, te pone en tela de dudas y te dice, existe el objeto de estudio de la psicología. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos, trabajamos el concepto de alma, vamos a ver que es una entidad abstracta, ¿sí? Una entidad que no la podemos entender y que ni siquiera puede ser o que ni siquiera puede presentar, ni siquiera puede presentarse como objeto. ¿Por qué? Porque alma es una entidad metafísica. Pero entonces, ¿por qué hablamos de la psicología como una ciencia del alma, como una ciencia del ánima? Porque la psicología forma parte de la filosofía como reflexión a lo humano, como reflexión en torno al ser humano. Sí, es importante tomar en cuenta que la psicología como tal se pretende establecer un criterio fundamental en el cual la filosofía piensa sobre el alma, reflexiona sobre el alma. ¿Por qué? Porque esta alma que nosotros presentamos aquí en la psicología, para el mundo griego, era animus, era movimiento. Lo que se mueve, lo que se mueve tiene un alma.
Entonces vamos a ver que hay diversas, incluso en la misma psicología filosófica, el alma va a ser un alma vegetal, un alma animal y un alma humana o racional que se llama. ¿Sí? Un alma vegetal que tienen los animales, perdón, un alma vegetal que tienen las plantas, un alma animal que tienen los animales y un alma humana o racional. Pero ¿por qué les doy esto? Porque en la filosofía, en Grecia, alma, este animus, era reflexionado por la filosofía. Sofía. Y aparecen aquí una serie de principios o una serie de, más que de principios, de corrientes filosóficas que van a establecer los criterios en torno al alma. Y vamos a ver, el primero es de los presocráticos, el alma como entrega o regalo de los dioses. Acuérdense del mito griego, del mito de Pandora, que le roban el fuego a los dioses, que es la racionalidad. Pandora abre y se esparce este fuego. Este fuego es del conocimiento, es la verdad. Es un regalo de los dioses. Los presocráticos van a trabajar como es. Sócrates va a trabajar el alma como sede de la virtud. El alma como sede de la virtud, es decir, el alma que nos hace buenos o nos hace malos, ¿sí? Y Platón, que es el alma de origen ideal y el cuerpo de origen material. Ahora bien, legítimamente como filosofía, esto como filosofía, obviamente es válido. Esto como filosofía, como reflexión filosófica, como una racionalidad para entender o tratar de comprender los fundamentos del hombre, de por qué el hombre actúa, de por qué el hombre se mueve, de por qué el hombre interactúa con el mundo, es totalmente válido. Como un principio filosófico es totalmente válido. Pero ¿cuál es el problema? Y este problema que vamos a acarrear incluso hasta cuando la psicología se hace ciencia, es que el alma se convierte en una especie de fantasma, el fantasma de la máquina que decía Ra. Se convierte en una especie de fantasma que debe relacionarse con el cuerpo. Es decir, el hombre-mujer, tiene por un lado cuerpo, materia, por otro lado alma, pongámosle aquí inmaterial. Cuerpo cuerpo objetivo, alma subjetiva. Pero aparece también un criterio fundamental que vamos a tomar en cuenta para comprender el texto que hemos leído ustedes, que han leído ustedes para la clase de hoy, y que aparece también el cuerpo como estructura anatómica y el alma como estructura mental.
estructura mental. Pues bien, aquí entra en la palestra, entra un concepto nuevo que va a ser problemático para la definición de la psicología, que es mente. Con el concepto mente, vamos a ver que entra un problema para la filosofía. ¿Por qué? Porque la mente también va a tener un criterio de inmaterialidad. Inmaterialidad. Y se define a la mente como capacidades intelectuales. Intelectuales, abstractas, que se dan en el interior del ser humano. Perfecto. Si es filosofía, ok. Si es filosofía, muy bien. Ahora, si es ciencia, tenemos un problema fundamental. ¿Por qué? Porque la ciencia, como ya lo hemos venido viendo con ustedes, como la ciencia ya hemos comprendido con ustedes y hemos venido trabajando, la ciencia se constituye en este discurso que surge de un objeto de estudio real, datos fácticos, pero también racionales. Al dar esta definición aquí de mente, estamos cerrando el cerco hacia o estamos dando una explicación lógica, racional. Que vamos a ver ahora con la lectura del texto que necesita o que va a buscar fundamentalmente entender el concepto mente, ¿sí? Pues bien, vamos ahora a lo que es la mente. Ahora sí, centrarnos en la mente. Para entender la mente hay que partir primero de un análisis fundamental entre qué, entre el lenguaje ordinario, ¿sí? El lenguaje ordinario y el lenguaje técnico, ¿sí? Acuérdense que toda ciencia para llamarse como tal debe tener un lenguaje, debe ser comunicable, ¿sí? Pues bien, el lenguaje formal nos dice Austin en 1962 y Wright en 1964, el lenguaje ordinario aplican a las expresiones y palabras con usos normales. Usos normales. Vamos a ver que hoy más que nunca, por ejemplo, en los memes que nos aparecen en las redes sociales, dicen, no, es que yo quiero estudiar para leer la mente, yo quiero estudiar para leer mentes. No, vamos a ver que mente en esta concepción ordinaria tenemos a este concepto muy popular, muy común entre nosotros, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Al margen de las modas de su carácter técnico y de que estén formuladas de manera coloquial en uno u otro idioma. El lenguaje ordinario tiene que ver con el sentido de las palabras como parte de expresiones, de acuerdo con el uso y el contexto en el que tienen lugar. Es decir, como parte de un hacer. Lenguaje y práctica social van íntimamente ligados, no son separables. ¿Por qué? Porque son usos normales en contextos determinados. Y vamos a ver aquí, ¿por qué yo les doy esto? ¿Por qué yo les pido que lean esto? ¿Por qué? Porque si hay conceptos más prostituidos en la ciencia y en la cotidianidad, son los conceptos de la psicología. ¿Por qué? Porque mente
tiene un carácter polisémico, el concepto mente. ¿Por qué? Porque hablamos de mente como hablar de autos, como hablar de perros, como hablar de cuadernos, como hablar de vasos, como hablar de tazas. Es decir, todo el mundo cree que tiene el derecho para hablar de mente, de concepto mente, ¿sí? Es importante entender que el término mente, perdón, que este lenguaje ordinario es una práctica social en donde se debe ver el contexto. ¿Sí? El lenguaje dice, el lenguaje ordinario es un lenguaje que se da como relación entre personas que actúan en diversidad de situaciones sociales. El significado, o mejor dicho, el sentido de sus expresiones y de las palabras en ellas incluidas, solo se obtiene y se comprende a partir del uso de que se les da y el contexto en el que se da dicho uso. En cambio, los lenguajes técnicos son lenguajes unívocos. ¿Sí? Donde hay una sola relación entre la palabra y la entidad que la designa. Entre la palabra y la entidad que la designa. Es decir, si yo digo carro, ahí debe haber un instrumento grande de 4 llantas, con 4 puertas, con un motor que movilice a la gente, ¿sí? Está determinado, es inequívoca con un tipo determinado de qué? De operaciones. Aquí vamos a poner directamente científicas, pero también de actividades, investigación, investigar, ¿sí? Objetos y acontecimientos en lo real. En lo real. ¿Sí? Objetos y acontecimientos en lo real. Y bien, para que entendamos mejor esto, vamos a poner un ejemplo del lenguaje ordinario. Ustedes ya les dije un carro, ¿no es cierto? Un carro es ese objeto de 4 llantas con 4 puertas que va a trabajar o que se va a, que va a movilizar a las personas, ¿no es cierto? Pues bien, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, un término técnico de la física, es por ejemplo el prión o los priones. Aquí sí ya entramos en un problema, este ejemplo de la biología, perdón, de la virología, los priones, ya entramos en un problema. ¿Por qué? Porque a este prión, para entenderlo, debemos de haber estudiado o debemos de haber tenido un mínimo de formación que nos permita entender o comprender prión. Mientras que carro, ¿lo entienden? La Juana, la Pepita, el Juanito, el Marquito, lo entiende el chino, lo entiende el gringo, lo entiende el árabe, lo entiende el amazónico. Pero ya, si hablamos de priones, si hablamos de priones. ¿Qué son los priones? Los priones o el prión es una proteína mal plegada capaz de transmitir su forma mal plegada a otras variedades de la misma proteína. Miren incluso que aún leyendo la definición más básica de Wikipedia, no logramos entender qué es un prión.
¿Por qué? Porque para esto necesitamos un lenguaje técnico. Y Prión unívocamente va a hacer lo que nos está mencionando aquí. Prión va a necesitar un proceso científico que permita entender que permita entender el término, pero en un contexto determinado, lo que no sucede con mente. ¿Por qué? Porque el término mente ya pasa también a constituirse como un concepto de la práctica social. Entonces, incluso nos atrevemos a hacer memes, nos atrevemos a dialogar con la vecina que está vendiendo papitas, con el compa mientras tomamos una cerveza, con la compa mientras estamos bailando. Es decir, vamos a ver que la estructura polisémica de este lenguaje ordinario va a traer problemas para entender lo que es el concepto o el objeto de estudio de la filosofía, perdón, de la psicología. Pues bien, continuemos. Vamos a ver que el lenguaje ordinario contiene una serie de conceptos o de palabras que son polisémicas. Es decir, por ejemplo, aquí mente. El texto nos dice, mente son términos que se utilizan con cuestiones que tienen que ver con los sentidos, los sentimientos, el pensar, la memoria, la imaginación, los sueños, muchas otras palabras. Es decir, mente es polisémica. Equívoca. ¿Sí? La palabra mente es polisémica, es equívoca, pero también depende del contexto. ¿Sí? Vamos a ver que todas estas expresiones o cuestiones se dan sobre todo ¿por qué? Por un problema fundamental, que es ¿cuál? La historia del término. O la historia de la palabra mente. ¿Sí? Vamos al texto y nos dice, Wright y Wittgenstein desde distintas perspectivas han examinado el sentido que tienen los términos y expresiones mentales como parte del lenguaje ordinario, destacando por una parte que no constituyen referencias a un mundo interno paralelo. Acuérdense el fantasma. ¿Ya? Acuérdense del fantasma y causante de las propias expresiones y acciones a las que acompañan, y que en su sentido es multívoco, de acuerdo a las circunstancias en que tiene lugar, ¿sí? Al contexto. Wright en particular ha revisado sistemáticamente lo que ha denominado el carácter disposicional de los términos y expresiones mentales, en su aguda crítica al por él así bautizado el mito del fantasma de la máquina. El argumento fundamental de Ryle en su libro The Concept of the Mind, el concepto de mente, es que los términos y expresiones mentales no constituyen términos o expresiones que designen ocurrencias o entidades singulares. ¿Qué es lo que pasa acá? El prión, en un laboratorio, en un microscopio, ustedes lo van a ver. La mente, ¿en dónde está? ¿Sí? Para Wright, tales términos y expresiones son conceptos que solo tienen sentido cuando se aplican a tendencias, propensiones, colecciones de ocurrencias, circunstancias o situaciones. El error lógico categorial radica en tratar a los términos y expresiones disposicionales como si se refirieran o aplicaran a ocurrencias o entidades singulares. ¿Sí? Es decir, vamos a ver que acá en el concepto mente, el problema es de la psicología, pero también el problema radica en que no existe una dirección hacia un objeto real, cuantificable, y cualificable.
Y vamos a tener aquí un problema porque al hablar de mente, a hablar de esta perspectiva, desde la mente, y aquí van a ver varias corrientes, no vamos a tener esto. Vamos a tener una serie de disposiciones, una serie de preceptos que dirán, bueno, la mente son los sentimientos, son las pasiones, son los afectos, son las emociones que tiene el ser humano. Pero en sí mente, ya como un término para la ciencia, va a tener un error categorial. Es decir, se constituye aquí mente, ya con Wittgenstein se verá en una proposición sin sentido. En una proposición carente de sentido. ¿Por qué? Porque no me direcciona, no hay una dirección, no direcciona hacia un objeto real que yo lo pueda cuantificar y cualificar. Por ejemplo, la biología, perdón, mi árbol me salió. La biología estudia los árboles. A este objeto sí, le puedo medir, le puedo pesar, puedo decir qué necesita para vivir y de aparte de eso le puedo cualificar. A este concepto directamente ni siquiera la puedo dibujar. ¿Por qué? Porque no tengo una representación mental a partir de la realidad de este concepto como tal, ¿sí? Pues bien, vamos a ver en este trabajo que estamos haciendo, en esta búsqueda de intentar definir a la mente, vamos a ver que aparece que un problema, el problema el problema de la dualidad. Es decir, cuerpo por un lado y mente por otro lado, ¿no es cierto? Y uniendo estos dos se hacen el ser humano que conocemos, ¿sí? Por eso, como nos dice Campbell en 1987, el problema de la mente como una entidad o procesos diferentes al comportamiento del individuo. Pero ¿por qué se da esto? Esto se va a dar porque en la filosofía, acuérdense de la clase en la que vimos que la filosofía se hace preguntas, en la filosofía se pregunta por el hombre. Y al hacerse preguntas por el hombre, solo va a tener el lado de la materialidad, el lado de la biología. Pero al entender el lado solo biológico del ser humano, estamos constituyéndole como un ser equiparable a los demás seres de la naturaleza. Y ustedes me pueden decir, pero si somos seres de la naturaleza. Sí, pero hay que tomar en cuenta que la filosofía también va a tomar al hombre desde un antropocentrismo, desde un antropocentrismo. Es decir, el hombre es el ser superior. Y esto lo vamos a ver en todas las culturas, en todos nuestros procesos de comprensión o en todos estos procesos de análisis, en estos procesos de análisis en los cuales vamos a comprender que el hombre debe ser entendido el hombre debe ser entendido como que como creación de los dioses, como hijo de Dios, como regalo de los dioses, como un don de los dioses. ¿Por qué? Porque este ser superior se fundamenta en la racionalidad. Y al fundamentarse en esta racionalidad, la filosofía va a decir entonces,
no puede ser el hombre, no puede ser el hombre no puede ser igual a los demás seres. ¿Por qué? Porque tiene razón. Ah, perfecto. Entonces, la razón, alma o mente, al tener esto, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Porque vamos a ver que los conceptos mentales desde esta perspectiva dualista va a ser muy influyente ante el pensamiento de Aristóteles. Vamos a ver a qué se decía antes de Aristóteles. Antes de Aristóteles se presentaba esta dualidad y se decía que el cuerpo es un recipiente orgánico, anatómico, que es llenado por el alma. Y aquí vamos a tener una serie de concepciones dualistas. De esta dualidad vamos a tener una serie de concepciones dualistas en las cuales se va a decir que mente, o que el alma, la mente, es este atributo que le hace al hombre racional. Chuta, y esto se constituye en un problema fundamental. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo al ser humano como una unidad, estamos viendo al ser humano como que, como este recipiente orgánico que es llenado por esta mente, como un recipiente orgánico que es comprendido desde la mente, desde el alma le viene a dar al concepto o al cuerpo, perdón, le viene a dar su categorización racional. Pero viene Aristóteles y dice, no, el hombre es una unidad en la cuales, miren lo que dice, en la cuales la organización o esta unidad depende de la organización de los organismos, que es la organización de los organismos vivos. ¿Para qué? Para generar cambios y acciones. Y acciones. Entonces, el comportamiento va a depender de la organización del cuerpo. Organización del cuerpo. Y este viene acompañado de una de disciplinas históricas que nacen junto con la psicología y con la pregunta sobre el hombre, que es la medicina, que es la anatomía, que es las estructuras corporales. Se empiezan a abrir cuerpos, se empiezan a mirar las estructuras internas del ser humano, que sí, al verlo vivo no podemos entenderlas y hacemos inferencias de lo que hay detrás de ellas, pero ya en estos procesos, en este contexto histórico, la, 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 la comprensión del hombre aparece también ya en una relación perdón, más que relación, en una unidad entre lo que el hombre es y cómo el hombre se organiza, se mueve o actúa. ¿Sí? Por eso el alma para Aristóteles no es
no es una cosa distinta al cuerpo. Porque terminamos aquí, o Aristóteles va a entender que dependiendo de cómo el cuerpo se encuentre, el alma va a estar establecida. Porque el alma es un alma de un cuerpo, de un cuerpo. Una interrelación e interdependencia. ¿Sí? Y ahí es que Aristóteles, ustedes vale la pena que subrayen en el texto, en la página 2 del PDF, antes del dibujo de Aristóteles, dice, Aristóteles expuso los cambios de la ciencia empírica de la psicología. ¿Por qué? Porque la concibió como una ciencia natural encargada del estudio de la organización de los cambios y acciones de los cuerpos vivos, aquellos cuerpos que se nutren, crecen y corrompen, porque del cuerpo, dependiendo del cuerpo, el alma también va a tener su situacionalidad. Por eso, miren lo que dice en el segundo, en la tercera página, dice, el alma para Aristóteles no era una entidad o sustancia distinta del cuerpo, no constituía una agencia o entidad con movimiento independiente del cuerpo, y de igual manera tampoco podía pensarse en un alma que habitara en un cuerpo. Así como no había alma como entidades particulares independientes de los cuerpos particulares, tampoco existía un alma genérica o universal compartida por los distintos cuerpos particulares. El alma para Aristóteles era siempre el alma de un cuerpo. Sin embargo, esta alma no era un cuerpo o entidad distinta. Era lo que Aristóteles denominaba como entelequia del cuerpo, como entelequia de... ¿Qué es el entelequia? Es una situación, es un modo de existencia que tiene en sí misma, es un modo de acción en sí mismo, ¿sí? Entonces dice, constituía los principios o causas primeras de ese cuerpo, en el sentido en que el alma era el conjunto de potencias de un cuerpo vivo hecho acto. El alma es un conjunto de posibilidades, potencias. En Aristóteles la potencia es posibilidad potencia a futuro de un ser racional. ¿Por qué? Porque al ser racional, el hombre puede buscar el bien, puede buscar la verdad. ¿Sí? En consecuencia, el alma como concepto se aplicaba a la descripción de los distintos tipos de organización del movimiento de los cuerpos vivos, como potencias vueltas acto frente a otras entidades, objetos u organismos. Y aquí Aristóteles nos va a presentar tres tipos de almas que ustedes las tienen en el texto. El alma vegetal o nutritiva, que es esa de las plantas, ¿sí? También vamos a ver el alma animal, que es esta de los animales, que es sensitiva, y el alma intelectiva. Pero ¿cuál es el aporte también de Aristóteles al comprender el alma? Entiende también una interrelación en el hombre de lo vegetativo, ¿ya? Del alma de lo vegetativo, es decir, el crecimiento, el animal, la sensación y del alma intelectiva, la razón. Ninguna de estas puede existir si no existe una interrelación entre ellas. Y vamos a ver que estas dos incluso se direccionan a funciones vitales
Ustedes crecieron, yo crecí, pero también nos alimentamos, pero también actuamos, ¿sí? El alma intelectiva solo es posible si existen almas nutritivas o vegetativas y sensitivas. De modo que esta última solo es posible si existe la nutritiva. El alma intelectiva surge a partir de y requiere a las almas nutritivas y sensitivas. No es un alma independiente de las condiciones que definen la forma de organización del cuerpo y sus facultades de sentir y desplazarse. ¿Qué nos está diciendo aquí Aristóteles? Que estas almas se constituyen en fundamento de lo humano. Ya no dualismo, ya no el alma por acá y el cuerpo por acá. Ya no, esto ya no existe. ¿Sí? Esto ya no existe. El alma no sería más que la organización de la interacción de un individuo particular con base en sus posibilidades como organismo y persona a las características de otro objeto u organismo o persona individuales. Es decir, el comportamiento. Sí, es importante tomar en cuenta que esto implica un avance fundamental para la psicología empírica. ¿Por qué? Porque la psicología empírica va a establecer la entidad mental o esto que llamamos mente ya a un proceso de comprensión del ser humano, hacia un proceso de estructuración de lo humano, sin hacer esta dualidad, sino más bien haciendo esta interdependencia. Cuando hacemos esta interdependencia, vamos a necesitar de alimento, de crecimiento, de sensaciones, de individuos, de sociedades. Vamos a necesitar ya no el alma entendida como esta cuestión teológica que ya vamos a ver más adelante, que viene de Dios, y este cuerpo pecador y sucio. No, sino más bien comprender una interrelación entre cada una de estas categorías que al final son muy humanas y muy necesarias, cada una de ellas para establecer un criterio de estabilidad mental incluso. En este punto vamos a ver, y ustedes van a decir, pero ¿qué sucede? ¿O por qué en el mismo texto nos presenta por qué se vuelve tan ambiguo el concepto o la palabra alma? ¿Por qué se desnaturaliza? Y aquí vamos a ver que hay un problema fundamental, que es cuál. El alma en la Edad Media pasa a convertirse en un término teológico. El don de Dios, un regalo de Dios. ¿Sí? San Agustín, sobre todo, uno de los de los filósofos más importantes de aquella época, van a establecer o a comprender el alma como esta sustancia espiritual. Miren lo que dice, sustancia espiritual distinta e independiente del cuerpo. Desde el cuerpo. Distinta e independiente del cuerpo. ¿Por qué? Porque es un regalo o es un aliento. Origen de Dios. Es aliento. ¿Por qué? Acuérdense cuando Dios hace remitámonos al Génesis en la Biblia, cuando Dios crea al hombre, lo que hace es darle aliento, darle un soplo de vida, nos dice la Biblia, ¿no es cierto? Le da un soplo de vida y le hace, y es este soplo de vida lo que le hace al hombre hombre, ¿sí? Entonces, en la Edad Media se va a tener una conceptualización de alma como origen divino, por lo tanto es buena. Y el cuerpo
de origen terrenal, por lo tanto es mala. Y aquí, la Edad Media, incluso miren ustedes, si van al Centro Histórico de Quito, si van a visitar los museos, las iglesias del Centro Histórico de Quito, vamos a ver siempre esta constante dualidad entre cuerpo y alma manifestado en la colonia. ¿Por qué? Porque desde el mundo teológico lo que se hace es decir, bueno, señores, el alma, como es de origen divino, como tiene una categorización divina, como Dios nos la regaló, es buena. Pero el cuerpo, fuente de placeres, de aquellos placeres que ustedes tanto disfrutan, es malo. Por lo tanto, hay que tratar de separar. Incluso San Agustín va a presentar al alma como origen de la vida. La vida. Pero es una vida beata, una vida santa. ¿Sí? Porque vamos a ver que los sentidos, miren, todos los sentidos, el placer, todos estos placeres terrenales que dicen estos placeres carnales son producto del cuerpo, este cuerpo malo, este cuerpo pecador, este cuerpo que hace que nos alejemos de esta bondad de Dios. El alma nuevamente aquí va a tener una categorización platónica. ¿Sí? Pero otra de las características también fundamentales que en la Edad Media se le va a dar al alma es que el alma es inmortal. Por eso es que el cuerpo necesita del alma, mientras que el alma no necesita del cuerpo, porque el alma tiene un origen divino. El alma no necesita de esto que llamamos cuerpo porque tiene su origen divino. Y cuando muere, muere el cuerpo, mueren los sentidos, mueren las sensaciones y existe un alma. ¿Sí? Siendo esta alma, igual, vamos a ver que regresamos nuevamente a que a la distinción de almas. Entonces, el alma intelectiva, racional, mental, es un alma alejada de las otras almas o de las otras dimensiones corporales del ser humano, alejada totalmente de lo físico, de lo sensitivo, de lo pasional, para dar paso a un proceso ¿de qué? De supremacía de esta alma inmortal. Esta alma inmortal tiene un origen divino. Entonces aquí, alma, retomando nuevamente el término psique y psicología, ya no es una ciencia. ¿En qué? Teología. Porque la teología es la reflexión en torno a Dios. El alma viene de Dios, por lo tanto, el alma es producto de reflexión de la teología. Y vamos a ver la ambigüedad, lo que acuérdense lo que yo les decía hace unos momentos. El problema de alma, psique o mente no es un problema incluso categoría, es un problema histórico. Por eso es que se hace ordinario, pasa al lenguaje ordinario. ¿Por qué? Porque tiene una concepción histórica que pasa de la filosofía aristotélica a la teología medieval. Y alma, ya no es el concepto técnico que acuérdense vimos en la virología que era el prión, ya no es ese que no se mueve de ahí, sino que ya a esto la teología también le toma parte. Entonces el hombre es cuerpo malo, fuente de pecado, alma buena,
Y eso que no nos adentramos en un análisis hermenéutico de lo que es la revelación y la Biblia para entender cómo se conceptualiza la definición de hombre o la definición de cuerpo-alma. Pero sí podemos ver, y ustedes y yo, por ejemplo, en el Centro Histórico de Quito, podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso de la Santa Quiteña, de Santa Narcisa de Jesús, ¿qué es lo que se buscaba hacer? Se buscaba dejar de lado el cuerpo porque es malo y enaltecer el alma porque era bueno. ¿Para qué? Para que el alma, como es inmortal, no sea sujeta de castigo eterno. Eterno, eterno. Y chuta, aquí sí ya tenemos nuevamente un problema, que cómo la psicología puede ser ciencia con este panorama tan medieval y con este panorama tan místico. Ya aquí la psicología carece totalmente de fundamentos científicos y pasa a convertirse en teología. Es decir, quien estudia el alma, pues que estudien los teólogos, que reflexionen los teólogos. Los psicólogos aquí no tienen mucho o casi nada que hacer. Pues bien, vamos a ver que se trabaja o se continúa trabajando la psicología, pero ya desde qué, desde una perspectiva, vamos a pasar ahora al Renacimiento, donde aparece un intento por comprender, un intento por comprender al hombre desde una perspectiva dualista, pero que tiene un punto de unión o interrelación, que aparece el famoso René Descartes, que con ustedes veremos también más adelante algo de él, en donde él nos va a presentar a que al hombre, hombre-mujer, de esta relación alma, cuerpo, alma en donde se encuentra la razón y conoce la verdad, acuérdense los dogmáticos, René Descartes es de cierto modo un dogmático, ¿sí? Y el cuerpo, que son los sentidos, y que van a fallar, ¿sí? Claro, no pongamos la mentira, sino que va a fallar. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice René Descartes? Sí, el hombre, el cuerpo y alma, el hombre es una relación entre cuerpo y alma, en donde el alma, la razón, establecen las verdades y que el cuerpo también nos da información por medio de los sentidos, pero falla. Pero René Descartes va a decir, pero estas no pueden existir por separados o no pueden vivir por separados, sino que se unen en la glándula pineal. Y esto le va a dar a la psicología un fundamento muy importante. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, aunque luego Antonio Damasio, ustedes lo habrán visto, el neurólogo y neurocientífico portugués, va a decir, no, el error de Descartes está en dónde, en querer combinar alma metafísica con cuerpo físico. ¿Y en dónde? En una pequeña glandulita. ¿Sí?
Pero vamos a ver que esta explicación lo hace Descartes. ¿Por qué? Porque el alma, al conocer las verdades o al entender las verdades, va a entender también que va a entender las verdades iniciales que son las de Dios y las del alma, que nunca han pasado por los sentidos, que nunca han pasado por este cuerpo. Es decir, esta alma viene comprendida desde el concepto que se ha generado en torno a ella misma. Mire lo que dice, la razón como espíritu era lo que identificaba parcialmente al hombre con la divinidad, y por ello, identificando al espíritu con la forma y lo material con lo sensible, el conocimiento verdadero solo se podía obtener de deducción, como regla basada en las formas y no en los contenidos sensibles de los objetos. Es decir, que se parte de verdades para entender el mundo, es decir, aplicación general a casos. Aplicaciones generales a casos específicos. ¿Por qué? Y aquí miren, nos pone el ejemplo de la deducción, de la geometría. Dice, la deducción, siendo el método de la geometría, constituía el método racional por excelencia, el de la demostración. La deducción, en tanto método geométrico, se fundamentaba en las formas puras. ¿Cuáles son las formas puras? Las racionales, que desde el punto de vista de la razón constituían lo más claro y distinto. Aun cuando un triángulo pudiera no existir en la naturaleza, la triangularidad de un triángulo, la idea de un triángulo, era algo cierto e indudable. Su certeza es solo comparable con la idea de Dios. ¿Por qué? Porque al ser el alma la que fundamenta o la que contiene el alma, posee las verdades que permiten comprender al mundo. Es decir, a la verdad le ponemos casos específicos para entender. Y el método va a ser ¿cuál? La aplicación, el método va a ser la aplicación de las ideas a la realidad. La aplicación de las ideas a la realidad. Y aquí vamos a ver que René Descartes fundamenta la comprensión del ser humano a partir de esta relación, razón, cuerpo, alma, razón, cuerpo, alma, siempre uniéndose o siempre interrelacionándose en lo que corresponde a la glándula pineal. Dice, los términos, y aquí vamos a ver, perdón, que hay varias interpretaciones. La razón cartesiana es una razón discursiva, razona mediante lenguaje o verbo. A partir de esta formulación se interpretan o se derivan dos interpretaciones respecto a la naturaleza y contenido del lenguaje. Uno, que el lenguaje es ¿qué? Es un epifenómeno, es decir, el lenguaje manifiesta lo de la razón, ¿sí? Y dos, o el otro en que el discurso es una manifestación interna de la reflexión del alma, ¿sí? Porque alma, René Descartes la va a entender a partir del discurso. En el primer punto la va a entender como un epifenómeno de la mente, es decir, que tenemos mente, o el otro es manifestación de un alma que es de reflexión, que reflexiona.
¿sí? De un alma que reflexiona, ¿sí? E incluso va a establecer un criterio de que los términos mentales no son parte de la práctica social, sino que constituyen la prueba. Miren lo que dice aquí ya para generar un lenguaje técnico. Los términos mentales no son parte de la práctica social, sino que constituyen la prueba de la existencia de acontecimientos o entidades internas no observables por los sentidos, y a los que el alma solo tiene acceso como sujeto privilegiado de tal objeto de autoconocimiento. ¿Sí? Pues bien, ¿y qué es la mente ahora? Vamos a ver aquí en la última parte que nos dice. Voy a leer para poder ir explicando. Discutir el problema de la existencia o inexistencia de la mente como algo contrapuesto al cuerpo es un sinsentido. No se puede entender así. Lo que he tratado de fundamentar es que la mente y sus equivalentes como concepto no tienen nada que ver con el tipo de referentes o significados a los que se le aplica el concepto cuerpo o sus equivalentes. La mente como término no se aplica a las entidades, cosas, acciones o personas o para personas como el yo, lo que habíamos visto anteriormente. La mente y sus diversos términos y expresiones relacionadas constituyen una dimensión categorial vinculada con las maneras, las tendencias y las circunstancias en las que los individuos se comportan. Incluso el hecho de hablar de la propia práctica, autorreferencia. El que las relaciones, las tendencias y las circunstancias no constituyan términos acerca de los cuales se puede predicar su observabilidad o no observabilidad, no implica que por este hecho constituyan acontecimientos o entidades en un mundo interior oculto y no extenso. Es decir, no porque la mente no sea observable, no podemos decir que no existe sino que está remitiéndose a una dimensión categorial vinculada sobre todo al comportamiento, a cómo los individuos se comportan. Recuperar las significaciones de las expresiones mentales en el lenguaje ordinario representa el primer paso para que la psicología abandone su confusión conceptual. Los términos mentales no constituyen términos técnicos. Si la psicología, al abandonar el mito del fantasma en la máquina, es capaz de construir su propio lenguaje técnico específico a los acontecimientos que le corresponden estudiar como disciplina empírica, entonces se encontrará con las relaciones, tendencias y circunstancias contenidas en las expresiones mentales del lenguaje ordinario, pero lo hará de manera semejante como lo han hecho otras ciencias que pueden adecuar o traducir su lenguaje técnico, al menos parcialmente, a las prácticas del lenguaje ordinario. Solo la psicología parece haber recorrido el camino al revés, traduciendo el lenguaje ordinario a técnico. He ahí el origen y la vigencia de la mente con problemas, un falso problema. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ya la psicología como tal, va a estudiar los estados mentales y sus manifestaciones por medio del comportamiento, entendiendo al hombre como un sujeto psico, biosocial. Psico, manifestaciones internas y externas, bio, anatomía,
fisiología y social, instituciones y nosotros. Y solo así podremos entender o podríamos definir a la psicología como una ciencia. La ciencia de la psicología, que estudia los estados mentales y sus manifestaciones por medio del comportamiento, entendiendo al hombre como un sujeto biopsicosocial, en el cual estas tres interrelaciones confluyen en una unidad intrínseca. Entonces, el concepto mente, o para qué yo les hago ver esto de la mente, para que podamos deducir a la final o rescatar un principio conceptual y científico de la psicología como tal. El lenguaje técnico, el lenguaje ordinario y técnico, en la psicología fue al revés. En las otras ciencias, el técnico se hace ordinario para que se entiendan, mientras que en la definición de la psicología como ciencia, el punto de partida es diferente. El falso dilema. Y ahora nos quedamos nosotros para arrancar a la segunda unidad con el concepto este que tenemos aquí y revisar las bases epistemológicas de la psicología.